somos más fuertes. Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Son las 6:27 de la mañana. Don Icar, ¿cómo le va? Oiga, buen día, ¿cómo está? Gonzalo, buen día a Lucas Manuel, que está en controles, a nuestra audiencia, obviamente respetada, que nos escucha todas las mañanas, a través de provincias, por nuestras plataformas digitales, redes sociales también, a los amigos de Hispania Media TV. ¿Todo bien? Yo, tranquilo. ¿Tranquilidad total como yo en las calles? Bueno, a las 5 de la mañana no es que haya mucha gente, ¿no? Pero yo hago el recorrido desde Don Bosco, Corredor, hasta acá. ¿Y cómo le fue? Vacías. Vacías. O sea, ¿usted le está pasando factura al profesor de obligarnos a venir a trabajar hoy? No, normal. Digo, vacías. A ver, ¿qué me refiero? Ya mucha gente está en el interior, para que sepa, ¿eh? ¿Ah, sí? Con o sin aumento, están en el interior ya. Así es que si muchos hicieron el ejercicio de irse casualmente a estas cadenas, al supermercado, está viendo a la gente comprar sus provisiones e irse. Entonces así. ¿Y hoy hay conferencia? La dinámica es así. Lo que yo sepa, no. No hay conferencia hoy. Jueves Santo, conferencia. Que yo sepa. Oye, pero yo ¿Usted para qué quiere pregunto. conferencia? Bueno, porque hay cosas que preguntar, Icar. Bueno, haga la conferencia un Jueves Santo, a ver quién va a ir. Que vaya el que tenga que ir. Pero que vaya el que tenga que ir. Yo, si usted me dice, hay que ir, pues hay que ir. Porque le voy a decir lo siguiente, Icar. No, una opinión no consultada. El presidente sí ha dicho una y otra vez, y yo creo que es un ejercicio sincero de mencionar que hay gente que le ha mencionado o le ha dicho, presidente, no haga más esa rueda de prensa, no lo haga. Y él ha respondido a esa solicitud u opinión de, no, pero ¿por qué lo voy a hacer? Pues sigamos haciéndolo. Pero sí he visto cómo, digamos, de un tiempo para acá, cada vez son menos las citas que se hacen con medios de comunicación a esta actividad que creo que beneficia a la democracia y beneficia a la transparencia. Uh-huh. Lo que sería una torpeza, desde mi parte, para los asesores del presidente, es que esto se vaya perdiendo en el tiempo y dejemos la posibilidad de poder preguntarle al presidente diferentes tópicos y que él responda como tiene que responder, como siempre lo ha hecho. Ahora, si la actividad es en una de esas horas que están, no sé, dando orden de proceder o inaugurando, y se abre el espacio para preguntas, ¿por qué no? No, es que sea en Palacio, o sea en la inauguración de una obra, o sea en la construcción de otra, no importa. Pero que no se pierda, digamos, la voluntad de que ocurra. Amén de que pueda haber preguntas difíciles, amén de que las respuestas del presidente a algunos no les guste, pero yo sí creo que ese ejercicio refuerza la democracia y la transparencia de la que tanto habla el señor en una era de las redes sociales. Para los asesores, no pierdan esta posibilidad y esta oportunidad que tienen de que la gente pueda saber lo que hay que responder con respecto a diferentes temas. En lo particular, y es una opinión personal, valga la redundancia, creo que sería una torpeza que este ejercicio se pierda y se eche a la basura así después de 2 años, cuando yo creo que ha funcionado. Ha funcionado para conocer posiciones, ha funcionado para contrarrestar, ha funcionado para fiscalizar, y la gente lo ve, al menos los clips que se puedan sacar del mismo. Son las 6:31 de la mañana, profesor, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo, señor Icar, buenos días. Buen día, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le fue anoche? Bien. Ahí lo vi tirando. Agotado, pero bien. Ahí lo vi tirando vídeos. Usted no sale de casco, de verdad. Pero si estamos en Semana Santa. Bueno, y el casco se visita nada más en Semana Santa. Pues hay gente como yo que sí. Oiga, pero ¿qué le pasa a usted? Todos los días Señor, que puedo. todos los días de ende. Si el hombre se quiere rasgar las vestiduras y dar rayo de pureza por las calles Así del casco. es. Está bien, pues. Y de toda esa semana. Con derecho a autoflagelación. Hay gente que va a la procesión haciendo eso. No he visto a nadie haciendo eso. Eso ocurre allá en la Cristo Negro de Portobelo.
la autoflagelación que la iglesia ha dicho La que no se iglesia debe hacer. llama, por Dios, eso no puede ser. Bueno, Pero bien, además yo practico lo que predico. ¿qué hizo? Me fui caminando desde mi casa hasta la estación del metro, tomé el metro, Pero, desde la Caminando casa de su casa a la estación, a la estación caminando. del metro. Caminando. No está tan lejos. Pues claro que está lejos. No está tan. cualesquiera de las dos estaciones están lejitos. Ah, sí, está lejos. Profe. Desde mi casa hasta la estación del metro, Llegó tomé el sopeado. metro, encharcado en sudor, que sopeado en nada. Inundado, anegado. Como si digo. me hubieran puesto una regadera encima. Vio, eso es lo malo. Me bajé en la Plaza 5 de Mayo, ¿A qué hora fue eso? ¿Cómo a qué hora? caminé toda la avenida central, pude transmitir en 5 a las 5. Y vio lo que está haciendo la alcaldía. No, para no decir nombre Ahí apellido. pues, le enfoqué las fachadas que se están recuperando. Algunas ya habían sido recuperadas por Blandón. Llegué a Santana, Coca-Cola, el Pío Pío, seguí de largo Comió provejita, ¿no? y llegué a la iglesia de la Merced. Tranquilidad total. Pero ya ahí cuando usted entra ya a la misma central, ya es un poquito más como que más llevadero. Uno se entretiene viendo de repente las ofertas de los almacenes. Ya no tiene los muebles afuera en la. Yo no soy vieja, Icar, yo no me pongo a ver esas cosas. Oye, porque tal si de repente dice, oye, ese jean me gusta, No, pero no, está no, 199, me lo voy a eso no es comprar. conmigo. Ah, bueno, No. no sé. Eso no es conmigo. Yo nada más vi sí como han cambiado algunas cosas para mejor, otras para peor. Como Pero, cuál para peor. a mí no me gusta la venta de la bunería y la venta de la comida en las aceras, no me gusta. ¿Todavía no. está eso ahí? Ay, sí. Eso lo como tengo años que yo no gente recuerdo que la central. vende jugo, Años. que vende fruta y muy artesanal. Entiendo que es la forma de ganarse la vida, pero yo pienso que hay que poner orden y disciplina. Sí, Yo soy de esa teoría de poner orden y disciplina. Pero tampoco es algo que no se podría resolver en el tiempo. puede mejorar, por eso. Cuando tú tienes un país donde hay generación de empleos, ese tipo de informalidad Desaparece. Desaparece. disminuye. Yo no estoy seguro que desaparezca, pero sí disminuye. Se transforma para bien, profe. Sí. Se transforma para bien. Pero bien, y llegué ahí, me instalé, ya la señora Lorena y compañía limitada estaban instaladas en unas sillas con paraguas que hay en uno de esos restaurantes, y ya pude apreciar y mandarle unos videos para que ustedes puedan redimirse del evento de ayer. No lo vi, obviamente. Creo que era el Cristo Pobre el de ayer, Lo vi. Estaba muy bien, profe. me parece. Está tomando vinito, Y no, su tequilita, viendo la situación. no. Oye, va en un momento de redención. Cuando Vino terminó redimido. la procesión, lo más que me tomé fue una chelada. Pero ahora, ¿está mal que uno pueda disfrutar lo que ocurre allí a nivel religioso tomándose un traguito? No, a mí no me hace clic, pero es cuestión de cada uno. Claro. A mí no me hace clic. ¿Cómo está exactamente? ¿Cómo está tu relación con Dios? La pregunta. ¿Y qué tiene que ver eso con la relación? Porque a Dios rogando y con el mazo dando. No puedes estar, por Dios. ¿Qué cosa? No puedes estar. La palabra dice que tú no puedes servir a dos amos. Lo dice clarito la palabra. O sea, uno no puede estar sentado en una mesa en el casco antiguo, ahí en la acera, tomándose un vinito viendo cómo No, ocurre. o sea, estamos en Semana Mayor, por Dios. ¿Y qué pasa? Pero Entonces- ¿cuál es el- no ¿Y entiendo. cuál es el problema? O estás o no estás. Pero, o sea, entonces el hecho de que me tome un vino viendo la procesión está mal. Estás libando. Mire usted, bueno. Él quiere servir a dos amos. Él quiere moverse en dos aguas, profe. No, yo... No puede ser. No puede. Yo creo que tengo, bueno, ahora más tarde, en unos minutos, vamos a conversar con el gran amigo Ricardo Gago, porque lo que no tengo claro es qué día es que sale el anda de la última cena. Eso yo creo que lo habían... Eso debe ser un Claro, espectáculo. Sí, eso Eso es es un la novedad, espectáculo. profe. Aquí Melissa dice que según la Biblia tomar no es malo. Lo malo es excederse. Pero es que la Biblia dice claro. La palabra dice claro. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. ¿Ah? Y Dios nos va a librar de Dios. ¿Vos lo sabés? La discusión ahora sí da la palabra. Dice la palabra, profesor. Dice la palabra. No, bueno. Y la terminal de Albrook atestada en gente, ¿no? Todo el mundo se acordaba de usted ayer. Es bueno, pues. Ahí está. Cogen rabia por el gusto. Igual se fueron. ¿Cuánto aumentó? 22 y 18 fue el primer taganazo. ¿Y esta vuelta cuánto fue?
Gonza, ¿Cómo la cosa? Oiga, pero deja a la gente vivir en paz. ¿cuánto fue el aumento de la gasolina? Yo bravo porque la gente se va para el interior. Oiga, si ayer lo estaban leyendo. Estaba en una reunión y lo estaban leyendo. Gente que se acordó de usted ayer viendo las imágenes de la aumento. Albrook y viendo los carros en la gasolina. ¿Y qué dice? Icar tiene toda la razón. No, debe estar revolcándose. ¿Qué debe decir? Icar tiene toda la razón. Ninguna. Se están quejando, igual se largaron. Ahora, cuando viene, este es el éxodo, ¿no? ¿Cómo dice? Éxodo El masivo. éxodo masivo. Titulan los medios, éxodo masivo. Cuando regresan, retorno, entonces comienzan a subir un montón de fotos y que... tranque del... Pero esa es parte del trip, señores. Ya, no se quejen. Hombre, deja a la gente que sea feliz. No se quejen. La libertad es libre. No, y ayer hice el ejercicio. Fui a 2 cadenas de supermercado, profe. Estaban atestadas también. Padre santo. Se iba a caer el mundo. Pero entonces la gente no se puede quejar, pues. A mí lo que sí me da risa es que ahí yo veo a los muchachos de como 20, 21, ya, ahí sí usan la matemática al frente De la caja. al frente de la heladera donde está la nevera, donde están todas las pintas frías, la cerveza. No, y comienzan que tú tienes tanto, yo tengo... ¡Wow! Por lo menos algo les sirven las matemáticas a los muchachos. Entonces, ¿cuál fue la trascendencia de lo que dijo Trump ayer? No, pues. Nada, ¿no? No. La trascendencia significó que el precio del barril de petróleo nuevamente arriba, ¿no? Más preguntas que respuestas, como yo bien le decía. Bueno. Nada, a mí no me ha sorprendido nada. Yo no la vi porque Yo tampoco la vi. estaba ya en el casco, pero nada. 19 minutos. Y además le pidió paciencia a los estadounidenses por los precios del petróleo. Y Todo indica que le está saliendo mal el asunto. Sí, por supuesto. Por lo menos a la vista, le está saliendo mal el asunto. Por el lado allá, por el lado acá, hoy no hay conferencia entonces. No. Estoy de acuerdo con Gonzalo. Hasta donde yo sé no hay. Muy a pesar de Icar, es un error. Que no haya conferencia un jueves santo. ¿Y cuál es el problema? Jueves. Pero ¿cuál es usted está trabajando hoy. ¿El día libre cuándo es? Mañana. Mañana. Y entonces, ¿por qué no va a Pero haber? además los Porque países. ya se fueron todos los funcionarios. Los Pero temas del tiene país. que ver. Los temas del país no se detienen. Exactamente. O sea, bueno, Estamos paremos. en una semana especial del calendario. No importa. Hoy Dios. no es feriado. El feriado es mañana. Pero que venga mañana usted y prenda la emisora y hable todo el día. Pero es que el feriado es mañana, Icar. O sea, yo la pregunta es, no entiendo por qué el hecho de no hacer la conferencia. Porque no va a ir nadie. Pues que no vaya nadie. No vaya nadie. Pues, bueno, Tú vas y, ¿cómo que dicen los gringos? Das tu statement tu statement y ya. y vas para adelante. No hay nadie. Yo sí creo que, a ver, Mulino rompió un esquema con respecto a los presidentes anteriores, porque a Endara no le salían bien. Objetivamente hablando, a Endara no le salían bien. Entre otras razones, por la personalidad de Endara. Entonces, y además los periodistas no ayudaban, ¿no? Era lo que mi amigo Rubén Darío Murgas decía, el periodismo de enjambre. Periodismo de enjambre. Entonces, así no funciona. Por un lado la personalidad de Endara y por otro lado el enjambre periodista y cada uno gritándose y peleando. En el caso de Mulino, pararse allí, los periodistas debidamente sentados, debidamente anotados, pregunta, listo. Y en efecto, como también dice Gonzalo, bueno, una cosa es que a algunos no les guste el estilo de Mulino, otra cosa es que no les guste cómo responde, no les gusta que ofenda. Bueno, listo, eso está en el juego, que haya gente que le guste y haya gente que no le guste. Pero más allá de gustos y disgustos, yo sí creo que hay una serie de temas que claro que el presidente cuando se somete a las preguntas de los periodistas marca un camino. Por supuesto. Sobre este tema vamos por aquí, sobre este tema vamos por acá. Que a mí no me gusta. Bueno, ese es su derecho que no le guste, pero el que está sentado en la silla dice que vamos por aquí. Y entonces usted, como ciudadano, tiene todo el derecho a adversar lo escuchado o a valorar lo escuchado. Pero ¿qué es lo que pasa? La ventaja que sí tiene Mulino, Gonzalo, con conferencia de prensa o sin conferencia de prensa, es que no hay una oposición articulada. ¿Y por qué digo esto? Porque la conferencia de los jueves, la conferencia de prensa de los jueves de Mulino, le da, también por otro lado, le da pasto, ¿no?, a la oposición, a los adversarios de Mulino. Que eso
Es parte del juego. Que es correcto en la dinámica democrática. Por supuesto. Es lo correcto. Pero al no dar las conferencias de prensa, la ventaja que tiene o la suerte que tiene es que la oposición no está articulada, porque al no haber conferencia de prensa y no hablar de determinados temas, entonces tú le dejas a la oposición la iniciativa de que diga o asuma lo que mejor le parezca y ponga a circular esas ideas en la sociedad, en las redes sociales, en los medios de comunicación social, etcétera, etcétera. Ventaja y desventaja de esas conferencias de prensa de los jueves. Yo sí creo que no se tiene que perder este ejercicio. Porque como lo decía, profesor, es un ejercicio democrático, creo que es un ejercicio de transparencia. Y aquí es importante destacar lo siguiente, más allá de que nos digan molinators o no. Le puede gustar o no la respuesta del presidente. A veces sus formas, digamos, no son las más correctas. No obstante, está allí. Y responde lo que tengan que responder. Tiene que responder, así Ya. es. Pero entonces, lo que sí no puede suceder es que los asesores del presidente Molino le digan, no, corre eso para la semana que viene, y corre eso para la semana que viene, y así sucesivamente, porque creo que pierde la oportunidad del gobierno de transmitir un mensaje, nos guste o no, de responder dudas, de aclarar sobre diferentes puntos del acontecer nacional. Y trazar, como decían o como dicen los torrijistas, la línea. Por Les gustaba supuesto, hablar de eso. por supuesto. Tira la línea. ¿Y cuál es la línea? Y sí. No le tira líneas al país, sino que le dice, miren, sobre este tema lo que estamos haciendo es esto. Y ya sea en Palacio o en una obra. No necesariamente tiene que ser en Palacio. Puede ser en una obra. Pero que no se pierda la oportunidad. Porque para mí es una oportunidad que tiene el gobierno de mostrar lo que ha hecho, de responder a críticas, de aclarar temas. Cosa que, por ejemplo, con el presidente Laurentino Cortizo no vimos, ¿no? Nunca. Poco habló el presidente Cortizo. Nunca. Una incomunicación de Cortizo con el país terrible, ¿no? Terrible. Total. Y al tener Cortizo, porque la gente votó por Cortizo, no votó por Carrizo, Ujú. al tener Cortizo ese nivel de incomunicación, allí sí, lo que yo acabo de decir, la oposición hacía y decía exactamente lo que mejor le parecía, porque había esta incomunicación y ellos decían, y Carrizo decía lo que le daba la gana cuando le daba la gana, Exactamente. y la especulación estaba a la orden del día. Entonces, vuelvo a decir, si a usted le gusta o no las formas del presidente de la República a la hora de responder preguntas, pues ese es otro debate. Pero de allí a que cada vez menos ocurran estas ruedas de prensa, conferencias, como usted lo quiera llamar, Como usted decía, conversatorio, güey. ellos dicen conversatorio en SAR TV. ¿En serio? Para mí es una torpeza, pero digamos, no creería yo que el presidente es quien dice yo no voy a hablar. Creería yo. Pero es que además el problema que tiene Molino en ese sentido es que los ministros no son precisamente mediáticos, No. no son vocales. Los ministros, decía Camacho en estos días, tengo un par de días que escuché el pleno, hay ministros y hay directores que están en una zona de confort, porque si no, si el presidente es el que habla, yo no hablo, yo no me voy a desgastar. Decía Camacho, palabras más, palabras menos. Entonces tiene una cantidad de ministros que no ponen la cara. Es así. No ponen la cara. Bueno, y obviamente también hay que reconocer algo. La gente votó por Molino, no votó por ningún ministro. Eso también es un hecho cierto. Eso también es un hecho cierto. Pero bueno, hasta ahora Molino corre, desde el punto de vista del mapa político, corre con la particularidad de que sigue solo en la cancha, ¿no? Sí, sigue solo en la cancha. Eso en la cancha porque no se ve una oposición estructurada, no se ve una oposición
hasta ahora el único que está jugando un papel, pero primero viendo hacia adentro y luego hacia afuera, es Lombana. Lombana es el único. Hasta ahora es el único. Los otros están mirando para el cielo. Bueno, Martín Torrijos está a puertas de Están con lo de inscribir su partido, ¿no? Y recorriendo. Pero bueno, hay cosas que también están desgastando el gobierno. El tema del CENIAF está desgastando al gobierno. Desgastando al gobierno. A mí sí me parece. A ti. A mí me parece. ¿Y por el resto del país? No, bueno, yo creo que el resto del país debería importarle, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí sí me parece que lo del CENIAF Es un tema que hay que resolver. es un tema que hay que resolver. Pero no me digas que el país vive y respira por el No, CENIAF. no. Para nada, ni un poquito. Pero Es un tema humano, social, muy preocupante. que para mi sorpresa se ha dejado crecer Sí, y no ha sido acometido ni por esta administración de Mulino y mucho menos por la de Cortizo. estoy de acuerdo. Y ni hablar para atrás, porque es como un espacio gris, que ahí no se sabe lo que pasa, salvo cuando hay escándalos. Pero no es que el país se detiene. No, el país no se va a detener, ni más faltaba. Yo no dije eso. Yo dije que sí, que yo sí creo que más allá de que a la gente le importe no el CENIAF, porque tal vez no es algo que resuelva sus problemas del acontecer diario. Porque hay una cosa que se llama el individuo. Perfecto. Es decir, la individualidad. Muy característica de América Latina. Es correcto. No me hables a mí del problema que hay en el CENIAF si yo estoy desempleado. Es una realidad humana. Perfecto. Pero porque sea realidad humana en nuestros países no significa que no hay que atacarlo. Y creo que no le ha salido bien al gobierno la forma en cómo se ha atacado, Sí, o al pero menos a la ministra. Pero tú me del dices MIDES. que hay un desgaste del gobierno. Yo no dije que hay un desgaste. Dijiste. No. Ay, Arape. Yo Busca la grabación. yo sí dije que está afectando al gobierno. Y yo sí lo creo. A ver, que no sea un tema del acontecer diario, que no sea un tema que resuelva problemas, que no sea un tema que, digamos, le pueda importar, aunque debería, al ciudadano de a pie, no significa que es un lunar con el cual está cabalgando el gobierno. Evidentemente sí lo es. Entonces, yo creo, así como usted, que esto se le ha dado demasiado larga. Entonces, cada vez hay más preguntas y más preguntas y más preguntas. ¿Qué Por ejemplo, desgasta más al gobierno, CENIAF o el IDAN? el IDAN, evidentemente. Indiscutiblemente. Perfecto. Pero entonces, uno se pregunta, ¿por qué, por ejemplo, la directora del CENIAF le pide a los diputados que si le pueden dar materiales para pintar y mejorar el calle de Tocumen? No, yo escuché que si pueden ir a barrer, ayudarlo a barrer. Pero también... Yo no entendí ni lo uno ni lo otro, entendí. Lo que yo le entendí fue que si ustedes pueden ir a ayudarnos a barrer y a limpiar, perfecto. Ahora, vuelve el tema como el profesor hace como 2 semanas, dice el profe, cambias al director o directora del CENIAF y el problema sigue. Pero yo sí comparto con Gonza eso. Es un puntito ahí, que está ahí, como la gota en la piedra. Pero bueno, no sé cómo lo trabaja esta administración, porque se cambió, se lo dije, la señora salió por la puerta. Te pido la renuncia y se fue. Se cambió ahora. Como el gris, lo que pasa allí. Sí, o sea, exacto. Y es algo tan delicado, ¿no? Y de poco conocimiento, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es el manejo? Porque hace semanas atrás estamos viendo el centro de las niñas a María Auxiliadora en Herrera, con un problema que le mandaron a otros niños para allá, y este es un centro que tiene una particularidad que ahí van niñas en una condición de vulnerabilidad y pobreza, y que allí ellas duermen, comen, estudian y van a los colegios del área. Entonces la preocupación de ese centro era a dónde las vamos a poner a ellas. O sea, estamos tratando de enfrentar un problema y creamos otro problema. Eso por el momento se resolvió. Sí, es que el problema, lo que yo creo, ayer estuvo la ministra en la Asamblea Nacional respondiendo las preguntas de los diputados, es, tenemos la costumbre, y no es la costumbre únicamente de Panamá, profesor, tenemos la costumbre en América Latina de que los problemas se resuelven cuando explotan. No los evitamos, somos reactivos, Se no preventivos. resuelven cuando explotan. Por eso, somos Este no se ha reactivos. resuelto. Claro, Explotó, no de esta administración, ¿eh? no de esta Y no se ha administración. resuelto. Pero entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir? O al menos para solventar la situación a largo plazo.
Y repito, usted tiene toda la razón con respecto al IDAN y al CENIAF y, digamos, la importancia que le da el ciudadano a pie. Evidentemente es así. Pero yo creo que amén de seguir generando una bola de nieve que va creciendo con respecto al CENIAF, el gobierno tiene que actuar de manera rápida. Y hablando de esos temas, entonces el señor Rutilio se fue y ahí quedó un interino. Ya se ratificó. Se ratificó, ¿no? Santalach creo que era el señor. No, pero eso es un proceso. La Junta Directiva del IDAN tiene que convocar una apertura. A ver, ese por Junta Tiene que- directiva. sí. Tienes toda la razón. tienes Eso no toda la lo razón. nombra el Ejecutivo directamente. Entonces se fue Rutilio, voy punto ya. Y el problema del IDAN está resuelto. Por Dios, profesor. Sí, pero yo se lo dije a alguien. Digo, "Ey, quita a Rutilio, pon al mejor director del IDAN del mundo. Que ha tenido Y el problema no se va a resolver. ingenieros expertos en Sí, temas hídricos porque y es agua un y tema de tratamiento. arrastre. Uno es un tema de arrastre. Sí. Dos, bueno, como Pérez Valladares se metió en su reelección, dejó al IDAN por fuera en la privatización y ya. Hablar de privatizar el IDAN es palabra sucia. Entonces no, ahí no va a pasar nada. Esté tranquilo. Pon a Rutilio y quita a Rutilio y ahí no va a pasar nada. Puede tener la certeza de eso. Pero Sí. ellos tienen que abrir un proceso ahora de pedir currículum y la Junta Directiva se reúne y elige una terna y la manda al Ejecutivo y ahí se elige. Wow. Amanecemos con publicación del 5º informe de auditoría de la mina. ¿Sabe cuántos currículos han recibido? ¿Cuántos? Usted está preocupado por el CENIAF, que es una preocupación legítima. Más de 60.000 currículos. Está muy bien. Perfecto. Más de 60.000 currículos. ¿Usted sabe cuánto ha recibido la gente de la empresa de Puerto Barú? ¿Cuánto? Más de 20.000. Wow. Bienvenidos. Es un O sea, termómetro. por supuesto que es un termómetro. Y muy Que delicado. es lo que le decía hace un segundo atrás, el tema de la individualidad. Muy delicado. O sea, ¿cómo estoy yo? Para que antes me hable de cómo estamos todos los demás. Bueno, pero profesor, o sea... Pero es que es el ser humano. Bueno, viejo. pero profesor, no puede ser, o sea, yo sé que es un tema de idiosincrasia, pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda y decir, bueno, primero esto, podemos caminar y masticar chicle a la vez. Explique eso al desempleado. Bueno, no, pero es que no es un tema de desempleado, es ¿Cómo un que tema no? de Estado, y O un sea, tema de porque, gobierno. tú no te haces la misma pregunta. Bueno, yo lamentablemente no, felizmente no voy a la conferencia de los jueves. Pero yo sí, para mí sería una pregunta recurrente para el presidente Mulino. ¿Cuánto más hay que esperar con el tema de la mina? Que el país sepa si la cierran o si la abren. Pero ¿Cuánto más hay que esperar? Sí, no estar mirando esa puerta ahí. A ver, Sí, ya, está esa ya, gotera ya. ahí. Bueno, lo Ya. que le estoy diciendo, lo que yo sé, hablando con alguien del Merni minero, es que están realizando todo el tema de Tienes 3 años diciéndome lo mismo. Tienes 3 años diciéndome lo mismo. la auditoría. Tienes 3 años y la auditoría está en manos de mi ambiente, ¿no? Sí, con una empresa Bueno, y externa. alguien me dijo algo ayer que yo voy a hacer la pregunta de rigor. Pregunta de que comenzó la administración Mulino con el ministro Navarro Sí. en Ministerio de Ambiente. ¿Cuántos estudios de impacto ambiental han salido? Yo, pero me estás haciendo una pregunta envenenada o me estás diciendo algo para que investigue. No investiga. ¿Cuántos estudios de impacto ambiental han salido de mi ambiente desde que está Navarro sentado en la silla? Ojo, y para mí Navarro es uno de los ministros más mediáticos que hay. Es el más sobre todo en la mediático. utilización de redes sociales. Y la impresión que tengo es que está tratando de hacer un buen trabajo. Pero ayer cuando me dijeron eso, yo hasta que apreté, yo, Sí, pregunta. En julio van a cumplir 2 años. Pregunta cuántos estudios de impacto ambiental han salido del Ministerio de Ambiente. En julio cumplen 2 años y todavía no sabemos si la mina se cierra o se abre. Profesor, Yo no entiendo. la mina se va a No abrir. tengo por qué entender. Porque La no mina conozco. se va a abrir. O sea, ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Usted cree Maneja que el- maneja el techo. Usted no. Sí. ¿Usted cree que Molino va a decir eso continúa cerrado, sí? Bueno, van para 2 años y ¿Usted continúa no, cerrado. ¿usted cree ¿Continúa cerrado, sí o no? que sí? Bueno, pues entonces. Bueno, pero le hago una consulta. No, pero no le des falsas expectativas a la gente. Un que momento, está haciendo correcto. fila. un momento. La mina y Cobre Panamá y First Quantum no están recibiendo currículums porque ellos saben que van a cerrar y que no van a abrir. Porque la decisión del Ejecutivo de que, oiga, ese material que quedó ahí, sáquelo y véndalo, generó empleo. Oiga, y la segunda decisión, esa piedra que quedó allí, haga el trabajo y proceda. Esas 2 cosas
Ujú. han generado empleo. Sí. Pero eso no significa que la mina es reabierta. Y como usted dice, platica. Eso no significa que la mina es reabierta. No te enredes en eso. Hay que tomar una decisión país. Porque además, si el tema es apertura, la gente quiere saber en qué términos. Bueno, ya el presidente ha sido claro, ¿no? No va a pasar por la asamblea. Eso es lo que ha dicho. Lo que yo sí creo es que, amén, de que eso vaya a ocurrir, yo creo que va a ocurrir. Ay, la peste. ¿Qué pasó? Pérez Valladares no se metió en el IDAN no por estar en la reelección, sino porque Martín y Mireya le pidieron que tocara eso porque están en elección. Debe ser que no tocaran eso. Pues a mí, uno que estaba en la primera línea me dijo lo contrario, que por haberse metido en la reelección, no metió lo de la privatización del IDAN. Dicho eso, profesor, aquí no nos vamos a tener un punto de encuentro. Para mí, el gobierno tiene que darle prioridad al tema laboral, al tema de inversión, cosa que yo creo que sí está ocurriendo, sobre todo por lo que uno puede leer, pero también no puede dejar a un lado lo que ocurre con el CENIAF. No puede. No, claro que no no. puede. Y tiene que ser prioridad, al igual que la prioridad es generar empleo, dar respuestas rápidas. Para eso, el presidente tiene a ministros y tiene un gabinete. Aquí te mandan el análisis político. Bueno, Gonzalo, a los que no les ha salido bien el tema es a tu bancada de Vamos. Hasta el momento ese tema que han hecho suyo no ha tenido convocatoria en la sociedad. Y ojo, que la vez pasada ese tema movió algo de gente a la calle. Y Vamos, a través de la diputada Brenes, dice el oyente, ya tiene 2 meses machacando ese tema con claras intenciones políticas. Mi comentario es totalmente político. Lo de CENIAF es algo que viene arrastrando de los tiempos de Butri, no sé quién es Butri. Tribunal Tutelar, del Tribunal Tutelar de Menores en la Avenida de los Poetas. Dice este oyente. No, y le agradezco al oyente la opinión. Y si bien es cierto, no ha generado el revuelo político y social que generó en su momento el tema del CENIAF con Laurentino Cortizo, creo que igual hay que prestarle atención. Es correcto. O sea, creo que la situación para mí es muy grave. Y ojo, políticamente sacaron a la directora, se fue. O sea, políticamente los diputados de Vamos pueden decir, tumbamos a la señora. Que eso no significa que hayan resuelto el problema. Lo que sí menciono es, a sabiendas de que el presidente no es un pulpo y de que tiene una cartera de ministros que tienen que responder por las situaciones, una cosa tiene que ir de la mano con la otra. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero, lamentablemente, así funciona el ser humano. Está bien. Dame lo mío. Resuélveme y después seguimos hablando de los demás temas. Es una realidad. Pero yo me he quedado con esa duda. Que usted está en descanso ya hoy. Sí. No, yo le iba a pedir que fuera en mi ambiente y le preguntara cuántos estudios de impacto ambiental han salido hoy. ¿Cuántos estudios de impacto ambiental Desde que ha está... aprobado la gestión del señor Navarro? Pero Ahora no lo mismo. tienen en WhatsApp, escríbele. No lo tengo él, mire. con él no habla. No, mire, con él Con no. él no se comunica. No, estaba recordando que cuando se da la renuncia del señor Rutilio, que mejor que fue eso, se conoció en tarde-noche y yo aproveché minutos antes de entrar a Pulso y le chateé y nunca me respondió. Él siempre me respondía, todo el tiempo me respondía. Todo el Cuando tiempo. no era ministro. No, de Rutilio. Rutilio. ok. Él me respondía de una forma directa, precisa y en esta vuelta nunca me respondió. O sea, se fue. Me recordó al ex procurador Ulloa. Me respondía y cuando presentó la renuncia le escribí. Más nunca me respondió. Bueno, pero ¿y si le escribimos al viceministro de Ambiente? Escríbale, pues. Vamos a ver. Aquí Oscar Vallarino es el aquí dice viceministro de Sí, Ambiente. el viceministro. Aquí dice la prensa, confirmado la gasolina y el diésel suben un nuevo precio. Dice, el incremento del precio de gasolina 95 octanos se venderá a $1.26 por litro, mientras que el de 91 octanos 1.17 por litro. En cuanto al diésel, se vendrá 1.36 por litro.
Pero aquí lo tasan por el litro, no tasan la Y no por diferencia, galones, exactamente. ni dice la diferencia. La diferencia, porque la pasada fue 22.18 centavos, oye. No lo dice. Bueno, La pregunta es, ¿cuántos estudios de Impacto ambiental ambiental han salido? ha aprobado esta gestión. bajo esta administración. Yo pensé que era una pregunta envenenada. Me dice, no, pregunta para que veas. Entonces tú hablas de generación de empleo, de inversiones, pero pregunta cuántos estudios de impacto ambiental han salido. Ahora, los Usted estudios, sabe que para en esos Panamá, proyectos exactamente se requiere los estudios Así de impacto es. ambiental, categoría 1, 2 y 3. sobre todo el 3, Sobre todo el cuando son que tienen mucho Proyectos impacto. Más, valga la proyectos más redundancia. grandes, sí. Sobre todo el 3. Vamos a esperar a ver si le responde el señor Vallarino, ¿no? Esperar. Pero es porque él escribe al viceministro, no al ministro. Yo no sé. Déjeme, pero yo creo que sí debe tener el número de Porque no tengo el contacto de... Déjeme ver si yo tengo ¿De aquí al Navarro? señor Navarro. Todo de Panamá tiene el contacto de Navarro. Yo lo tengo. Y dice available, disponible. Vamos. Bueno, usted que Ministro, es ¿cómo amigo. está? Pues. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Sí, aquí ya me lo están pasando. Qué barbaridad. Ya. Todo este número está regado por todos lados, Estoy ¿no? diciendo. Qué bárbaro. Te ¿Cuántos estoy diciendo. estudios? Estoy diciendo. Es que eso, yo cuando, ese comentario me lo hicieron ayer y yo dije, yo no puedo creer eso. Porque lo que este país necesita es inversiones. Ahora, si el estudio de impacto ambiental dice, esto no procede por no procede y punto, cambio y fuera. Habrá que ver también la empresa que está haciendo el estudio de impacto ambiental junto con el Ministerio de Ambiente. Bueno, que ha encontrado, que ha visto, porque se han tardado, están haciendo un trabajo ¿En cuál? extenso. En la mina. ¿En la mina? Sí. Le estoy diciendo que hoy amanecimos con el 5º informe. Y por lo que puedo saber, señor Gonzalo, No le llega. lo que está saliendo, el propio informe dice que la permanencia prolongada de estos materiales sin manejo incrementa su potencial de generación de drenaje. Cada día que pasa es un día en que el riesgo ambiental se acumula. La molienda es una solución ambiental. El propio estudio de impacto ambiental dice que mediante la alimentación del mineral de baja ley a través del molino se minimiza el drenaje ácido. Los propios auditores recomiendan en sus conclusiones que el procesamiento del material es una medida técnicamente viable para la eliminación de esos riesgos. Por eso es que hay que moler esa piedra y sacar el mineral. Pero todavía no sale el estudio de impacto ambiental. Ahí yo le he dicho algo que usted no había escuchado antes. Eso se ha escuchado ya antes. No hay nada nuevo. Pero curioso, ¿no? Por eso la importancia de la conferencia de los jueves. Que no se pierda. Que no se pierda. Aquí me envían un enlace. El cuarto informe, ¿no? El Ministerio de Ambiente publica el informe número 5 del avance de la auditoría integral del proyecto Mina de Cobre de Panamá. Esto es... Dice... El quinto informe de auditoría integral de Mina Cobre con 88.84% de avance. Hasta el que tiene la prensa. El 1 de abril, o sea, ayer. ¿Eh? Yo lo tenía por aquí. Está... Usted está escribiendo con rabia ahí. No es que me estoy riendo. Hay una discusión paralela aquí de las privatizaciones. ¿Sus amigos del PRD? Eso No, qué pasó, perrera. profe, ya eso pasó. No, porque el señor aquí ya bandera privatizar el IDAN. Yo sí, Y entonces, como yo he dicho que no se privatizó porque Pérez Valladares se entretuvo con su... Mire, si el camino para optimizar el servicio y hacer rentable la institución es la privatización, yo lo avalo. Pero ¿y qué? Todo el mundo paga su celular. Sí, yo pago mi agua. Todo el mundo paga... No, pero esto es de lo privatizado. Todo el mundo paga Sí, el y la celular. luz también. Y prepago ni hablar. Yo aquí en este Todo aparatito, el mundo paga la en electricidad. este aparatito pago el agua y pago
¿cómo se llama? Pero el La agua no basura. y la basura, la tasa de aseo. La tasa de aseo, gracias. Pero el agua no la quieren pagar. Entonces se convierte en un problema político y social. Sí, obviamente. ¿Cómo no puede Usted ponga ser? a quien sea en la dirección del IDAN, el hombre más graduado con un termómetro. Pero la acción que toma esa persona, todas las caras, todos los rostros, todos los ojos van a voltear al presidente de turno. Porque eso obviamente tiene su componente político. Pero bueno, usted lo ha dicho claramente, profe, voluntad. Voluntad. Yo tenía el documento por aquí, no sé qué se hizo. Creo ¿Y que entonces cómo le fue a la ministra Almides ayer en la asamblea? 8 horas, ¿no? 8 horas. 8 horas de comparecencia. Creo que fueron 8 horas. Y la señora no Wow. almorzó, no sé, no. Creo. Ah, O sea, ¿y los temas? Bueno, para ustedes está bien que 8 horas por el tema del CENIAF, pero ¿y los otros temas qué? ¿Cuánto tú le has visto 8 horas de dedicación No, a bueno, otros temas que- en la asamblea? por eso dije, creo. yo fui como a 3. Creo. Entre ellas la ex defensora del pueblo, ¿se acuerda, profe? Ante el pleno, que la solearon a la ex ¿Quién? contralor. Que yo me acuerdo que yo haya ido a citaciones, fue con la defensora del pueblo, la señora Portugal, me acuerdo que la solearon allí. A la ex contralora me tocó 2 días de seguido que la solearon también, la difunta Torres de Bianchini. A la ex ministra de Educación, ¿se acuerda la doctora Rosas de Mata? También hubo otra comparecencia en el pleno. Pero esa comparecencia era cara contra cabellera. Bueno, ahí hubo el rifirrafe, ¿no? Yo sí vi a alguien que tumbó la sesión pidiendo que Ahí está. verificación del pleno. Yo no sé si eso fue ayer. 8 horas de pregunta y politiquería titula La Estrella de Panamá. 42 preguntas. 42 preguntas. Wow. Ahí estuvo, bueno, ahí está, se hizo viral cuando Jorge Herrera le dice al diputado Camacho, señor, y entonces, el orden. ¿Por qué? ¿Qué estaba así preguntando Camacho? Porque Cedeño se paró y dijo que Camacho le estaba hablando y estaba gritando y no dejaba escuchar a la ministra. Y hubo, digamos, un rifirrafe entre Dana Castañeda, la señora Brenes, Camacho hablando. Y la ministra hablando también. Wow. Pero en conclusión, Y conclusión, pues, las 8 horas, ahí, ¿Sirvieron o no sirvieron? ahí nos quedamos. espérese, usted me dice que citaron a la ministra Hermídez, fue. Y hubo 8 horas de sesión y al final, ¿qué pasó? Bueno, la ministra dijo, uno, que sí eso lo pude ver, que no era su competencia los temas del funcionamiento del CENIAF. Dice que el CENIAF es descentralizado, Una es secretaría. ¿sí? autónomo, pero sí hay que decirle Pero está bajo Hermídez, ¿no? la ministra es la presidenta de la Junta Directiva. Una secretaría O sea, está bajo se Hermídez. acabó. Eso es así. La ministra dijo que en los puntos principales hay 585 niños, 48 albergues alrededor de Panamá, de los cuales, sí hay que decir, 3 son del gobierno, los demás son privados. La ministra reconoció tener conocimiento de la situación de los albergues desde abril del año pasado, incluyendo la presencia de adultos que convivían con los menores. Y yo sí le puedo decir algo. En el MERNI sí me dijeron que a la ministra se le informó en su debido momento que había una situación con adultos en el CAI de Tocumen. En la denuncia, casualmente la denuncia del Ministerio Público apareció el señor Dapido Pérez, creo que es, acompañando a la diputada Brenes. Pero ojo, porque en el MERNI también me dijeron, nosotros le informamos a la ministra de la situación de los adultos, porque CENIAF no tiene nada que ver con adultos, No. son niños y adolescentes. Pero la ministra sabía de la situación de los adultos en el CAI de Tocumen, y ella lo ratificó ayer en medio de la comparecencia con los diputados, desde abril del año pasado. Entonces, por ejemplo, lo que reporta La Estrella es la asesora legal del CENIAF afirmó no tener conocimiento de más de una demanda contra la institución, pero el Ministerio Público ha recibido múltiples denuncias. Eso sí, vi un clip anoche tarde que me puse a ver las cuentas de X cuando
la diputada Castañeda decía que aquí no están preguntando, aquí están incriminando y se les olvida que en el Ministerio Público hay un expediente que se ha iniciado. Ese clip sí lo vi. Y le digo algo, porque aquí hay un oyente que no deja de escribir. Aquí, más allá de que incriminar, aquí hay un problema. Usted puede decir que las formas que utilizan los diputados de Vamos tal vez no son de su agrado, pero aquí hay un problema. Y es evidente que existe un problema recurrente, como bien dijo Icar, no de esta administración, sino de administraciones pasadas. Y no se ha resuelto. Ahora, habría que ver el tenor de lo que dice la diputada Castañeda, porque aquí entonces yo entro a lo que el profesor rescató hace semanas atrás. O sea, no, las preguntas encaminadas a una investigación para con una figura como un ministro de una cartera, obviamente hay que estar bien delicado con lo que pueda soltar en esa intervención ante el Pleno. Porque obviamente se remite al expediente que está llevando el Ministerio Público en el caso del CENIAF. No puedo revelar nada o no puedo contaminar nada. Perfecto. Yo estoy claro con eso. Pero dice que la señora Castañeda está diciendo que prácticamente están incriminando. Pero eso es lo que digo, lo que yo escuché. Él lo dijo ayer por las palabras de la diputada Brenes. Ahora bien, Icar, si a mí la ministra de Desarrollo Social me dice, es que yo sabía el tema de los adultos desde abril, ¿qué hizo el Ministerio de Desarrollo Social para que los adultos salieran de allí? Porque esto es resocializar a unas personas que están en un estado de vulnerabilidad y debe ser sumamente difícil. Sí. Pero si la ministra sabía de la situación, ¿por qué el MIDES, que es quien tiene que velar por los adultos, no hizo nada? A mente que fue informada también. Entonces, yo sí creo que este problema sí es un tema social muy, pero muy difícil. El chat tiene también su propio debate. ¿Qué cosa? No sé. No sé de qué Me caigo. Ajá. Se iba a caer así, Sí, ¿qué le sí. pasó? Oiga. Así que el tema Sí, causa... genera. Causa... No, porque es que le voy a decir lo siguiente. Es la misma vía, pero en sentido contrario. Aquí hay un oyente que se ve que es progubernamental, y está muy bien que sea progubernamental, pero decir que lo que está ocurriendo con el MIDES y con el CENIAF es un show de Vamos, pues tal vez la forma a usted no le guste, así como hay gente que no le gusta la forma del presidente Molino, pero hay que respetarla. Y si bien es cierto, podemos estar en desacuerdo en cómo algunos diputados presentan las denuncias, no menos es que es una realidad lo que están mostrando. Y creo que hay que entenderlo. Ahora, el asunto se complica lamentablemente, pero es que, bueno, la Asamblea es un ente político. Sí. Cuando estas situaciones se dan y en lugar de entrar a no solamente a cuestionar, que es la labor del diputado, sino también a procurar que de la comparecencia del funcionario, allí sí tratar de hasta forzar una solución, eso no se logra. Lo que se logra es el show político. No sirven, no hacen su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además el show político está en el juego dentro de la Asamblea. Pero pocas veces he visto yo que en esas situaciones él o los diputados procuren que una vez terminada la comparecencia del funcionario se salga con un resultado específico o un compromiso de que se va a hacer esto. Pero, esto profesor, le voy a decir lo siguiente. Eso no es problema del diputado. Entonces, Discúlpeme. ¿para qué lo citan? Para preguntar, para hacer las preguntas que hay que... La pregunta que le hacen los medios ¿Sí? y que publican los medios. ¿Y por qué la ministra no había dicho... Es una huevada. Ya va. ¿Y por qué la ministra no había dicho antes que desde abril conocía el tema? Por ejemplo. Pero ¿y eso qué quita y qué pone? Si el problema es igual, el problema está allí. Pero, profesor, ¿cómo que quita y qué pone? El problema está allí. El que lo haya dicho en la Asamblea, el que no lo haya dicho, el problema está allí. Profesor. Y lo que te quiero decir es que 8 horas de debate, cuando hay también otros temas tan y más importantes que CENIAF, y termina con lo mismo que como comenzó, en nada. Pero discúlpeme. ¿En qué terminó las 8 horas de debate? Discúlpeme. Es que... Hubo una agenda de solución. Pero es que ya va. La señora ministra va al pleno de la Asamblea a responder un cuestionario.
No a escuchar a que los diputados le den soluciones. A responder un cuestionario sobre un problema que le aqueja a su entidad. Y la ministra ayer dice, yo sabía esto desde abril. Perfecto. Yo le pregunto como diputado. ¿Por qué no fue no lo nada? habían- Perfecto. Bien. Entonces, ¿y por qué la directora del CENIAF le pide a los diputados que acompañen a una jornada de pintar el calle de Tocumen? Eso no es trabajo de los diputados. Bueno, pero es una invitación. Si quieren más y si no, No, no bueno, van. pero- Pero ese no es mi punto. No, Mi punto es que es válido que citen, es válido y más constitucionalmente es válido, que citen al funcionario. Es válido que le pregunten. Es válido que lo increpen y hasta incluso le formulen, oye, pero usted fue negligente. Todo eso está en el juego correcto. Pero mi punto aquí es que cuando tú citas al funcionario, más allá para sentarnos en la galleta, que es parte de la dinámica del contrapeso entre legislativo y Sí, la misma ejecutivo, política, sí. lo que mi punto es, entonces, y además 8 horas que nos ha costado a todos los panameños, ¿con qué saliste en la mano? ¿Con lo mismo que con lo que entraste? pero le hago una consulta. ¿Es labor del diputado? Pero esa- entonces nos quedamos en el show nada más. pero, profesor, ¿es labor del diputado? No, yo entiendo lo que el profe Nuevamente, dice. nos quedamos nada más con el show. Pero no es un show. Es un show si no lograste nada. Pero si usted me- saliste como entraste. A ver, es un tema legal, como usted bien dice. O sea, está dentro del juego. Sí. Legal y político, ¿Qué la citación a un dice? ministro. Ajá, exactamente. Sí, ¿Qué sí dice está. el reglamento? Entonces, ¿cómo está? Bueno, así como usted me decía ayer, ¿no? Pueden adelantar el tema porque es legal de la escogencia del magistrado del Tribunal Electoral. También los diputados tienen la potestad de cuestionar, preguntar. Pero si a yo un no estoy ministro. cuestionando eso. Pero es que usted... Mi cuestionamiento es, no es por esta, El no es por objetivo esta de la citación, dinámica. es por todas las citaciones que terminan nada más en un show político, pero entraste con un problema y saliste con el problema que no se movió un centímetro. Profesor, Porque si yo fuera un diputado, yo lo que sí trato de sacar un compromiso de la ministra, en este caso de ayer, decir, bueno, dígame en cuánto tiempo usted va a asumir esto y esto. Y que la ministra, porque eso queda grabado y queda en el acta, diga en tanto tiempo procuraremos hacer esto, aquello. Eso es mi punto. Yo no estoy cuestionando que ellos les hayan increpado, que ellos hayan denunciado. No. Si eso es lo correcto. Lo que no me parece que 8 horas de debate, terminó el debate y el problema sigue exactamente igual. ¿sabe cuál es el problema, profesor? Cuando el tema del CENIAF se trata de minimizar, diciendo que están buscando la solución, de que va, digamos, a haber una respuesta. Yo sí creo, profesor, de alguna u otra manera, que aquí la respuesta tiene que ser expedita, rápida. Y no es labor del diputado, más allá de que nos guste o no sus formas, de solventar el problema, sino de fiscalizar que la persona encargada responda. ¿Responda a qué? A que me eches el cuento del problema que yo sé que existe. O sea, el problema está ahí, Gonzalo. Si yo no estoy discutiendo que le hayan citado, que está bien que le hayan citado. Y que haya ido, y que le hayan preguntado, y que le hayan incomodado incluso, porque eso es parte de la dinámica de citar a un funcionario. Mi único punto acá, no con esta citación, con todas, es que citas al funcionario, planteas el problema, eres inquisitivo, se terminó la sesión, la citación al funcionario se va y el problema es que Pero igualito. le hago una consulta, profesor. Yo le estoy preguntando en cómo usted va a resolver. Yo no le voy a dar ideas de cómo resolver. Pero se lo preguntaron. Bueno, no sé, yo no la vi Ahí completa. está. Yo no la vi es que ahí completa. está, porque la mayoría de las citaciones son más políticas que de verdad buscar soluciones. Ese es mi punto. Yo no estoy cuestionando que le hayan aquí le citado ni que le responde estén preguntando. su amigo, el diputado Camacho. Si se tomaron el tiempo de escuchar mi intervención ayer, yo no, te lo digo de salida, tendrás que concluir que dejen en evidencia la citación de la ministra no estaba motivada por preocupación del bienestar de los niños y adolescentes de los albergues. También la superficialidad del informe de Brenes que sirvió de excusa para hacerla. Miren, usted... Dice el señor Camacho que ni fu ni fa. A ver, ustedes lo pueden saber. Yo no tengo ningún tipo de cercanía con la diputada Brenes, ni con algunos miembros de Vamos. Pero no obstante, yo sí debo reconocer la fiscalización que se hace.
Se puede decir que es por politiquería, se puede decir que las formas no gustan, lo que ustedes quieran. Y sé que hay un debate importantísimo, pero el debate que yo traigo a colación, profesor, no es de que es que los diputados tienen que resolver. No, los diputados están para fiscalizar el actuar del Ejecutivo, también para crear leyes que puedan solucionar problemas. Pero quien está con la responsabilidad de resolver es la ministra y la Pero yo para qué te directora traigo, para que me eches el cuento que ya yo sé que existe. Tenemos una llamada, buenos días. Se cayó. Cerro. O sea, oye, la Constitución prevé las citaciones a los funcionarios, con lo cual yo estoy de acuerdo. Es legal. Estoy de acuerdo con que le hagan la pregunta hasta del número de cédula, porque esa es la labor efectiva, entre otras, del diputado. Fiscalizar. Bien. Mi único punto con esta situación y con todas las anteriores en todos los gobiernos que a mí me ha tocado ver, es que los funcionarios echan el cuento de lo que ya yo sé que está pasando, que es un problema. Pero no se sale ni siquiera con un cronograma, que oye, comprométase aquí frente a nosotros, ¿qué va a pasar? No, eso no ocurre. Buenos días. Buenos días, con la llamada. Buenos días, rapidito ahí nomás. Es interesante el tema, y como dice el profesor, al final de la jornada no se pudo resolver nada, no se resolvió nada. Lo que sí es cierto es que el papelón tan ruin que hizo el diputado de San Miguelito, porque no tiene derecho ni a mencionarlo, el irrespeto que le hizo a la Asamblea, el irrespeto que le hizo a la ministra, el irrespeto que le hizo al presidente, que le está llamando al orden en reiteradas ocasiones, y el irrespeto hacia el público y hacia nosotros en un momento determinado que estamos buscando la manera de ver, o que se busca la manera de ver cómo buscar una solución, porque el problema es grave, el problema es serio, son los niños. Pero este señor siempre se va por lo político para, de todas maneras, torpedear lo que realmente se necesita hacer. Gracias. Gracias a usted. ¿Quién es ese diputado de San Miguelito? Camacho. Porque el que estaba en la polémica era Camacho ayer, por lo que vi en las redes. Pero... Mire, aquí escribe un oyente, Ricardo, dice, le pregunto a Gonzalo, según él, ¿qué debería hacer la ministra para resolver el problema? Muy bien, yo le respondo al oyente. Si a mí usted, la responsable de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social, que a su vez es la presidenta de la Junta Directiva del CENIAF, me dice, yo sé de este problema desde abril del año pasado, mi contrapregunta sería, ¿por qué no ha hecho nada? Así es. Entonces, ¿O qué hizo para solucionar? Entonces, al oyente que pregunta qué debería hacer la ministra no es qué debería hacer, qué debió haber hecho. Porque si usted me dice que tenía conocimiento de que habían tantos adultos en un albergue de niños y adolescentes que evidentemente no podían ser botados a la calle por un tema de reinserción social y porque no están las condiciones, porque son personas de alta vulnerabilidad, ¿qué hizo el MIDES o qué planea hacer el MIDES para que en un futuro eso no ocurra? ¿Hay centros para adultos mayores? Por ejemplo, yo no lo sé. Pero mira lo que explica la intervención. También se conoció que 31 adultos con discapacidad permanecen en albergues. Ingresaron siendo menores de edad, pero debido a su condición y a la falta de alternativas, se les prorrogó la protección, indicó la ministra Carles, que han estado separados de los menores, pero tampoco hay informes de menores embarazadas en los albergues como se había indicado en el momento. Son niños institucionales. Por supuesto. Crecieron en el sistema. Por supuesto. Con una condición por supuesto. de discapacidad. Por supuesto. Entonces, así como tenemos albergues para niños y adolescentes, hay albergues para adultos. Fíjese que usted leyó algo interesante. Yo no estoy aquí hablando de los abusos. Yo estoy aquí hablando de la estructura de unos adultos en un CAI que es para niños y adolescentes. No hay alternativas. Bueno, ¿por qué no ha habido alternativas? Mire la distribución del tema. Carles detalla que la estructura del sistema de albergues a nivel nacional existen 48 centros en total, dividido en 6 de nutrición, 19 de temporada escolar y 23 de protección. Además explicó que la administración de estos espacios
están distribuidas entre distintas instancias, 2 bajo el MIDES, 2 bajo el CENIAF y 46 gestionados por organizaciones. Bueno, aquí ya empieza el tema del tiempo de comparecencia, las posiciones de la bancada. Bueno, aquí hablo alguito de las pesquisas, de las investigaciones de enero que fueron denunciadas. En el desarrollo del cuestionario, la ministra avanzó hasta la pregunta 20 de las 42 planteadas. Sobre la pregunta dirigida de su gestión, indicó que 5 funcionarios de la CENIAF han sido separados de sus cargos a raíz de la denuncia presentada en enero de este año a solicitud del Ministerio Público. Además, señaló que la población de menores en albergues asciende a 585 criaturas. Demasiado. Demasiado. Por eso le digo. Mire, hay un tema, por ejemplo, allí que yo no termino de asimilar. Me imagino que es para facilitar. O sea, ¿por qué estos temas como albergues y otros quedan en manos de privados? Bueno, a lo mejor dirán, bueno, porque eso facilita la ejecución del presupuesto. Ahí, para mí, como un ciudadano más de este país, me genera un signo de interrogación. ¿Por qué, si esta es una función del Estado, que es tan delicada, por qué la dejo en manos de privados? A lo mejor eso tendrá, Sí. alguna sustentación. Pero si se la baja a privado, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de fiscalización También que hay de parte del CENIAF y del MIDES sobre estas organizaciones privadas a donde se mandan estas criaturas? Pero nuevamente, preguntas válidas por los diputados. Sí. La fiscalización válida. La citación más que válida. Pero lo digo con todas las citaciones. Los funcionarios llegan con el problema, salen de la citación y no se escucha la agenda o el cronograma de trabajo para resolver esto es este. Y que incluye, señores diputados, para ahora cuando le llegue el presupuesto, incluye también un incremento en el presupuesto. Pero que si me lo recortan no se podrá hacer esto. A eso es a lo que me refiero. Luego de la citación, luego de los cuestionamientos, ¿cómo materializas el que la citación no solamente haya valido la pena por lo que dice la Constitución, sino que haya valido la pena porque queda el compromiso, queda registrado en acta que ese funcionario, llámese ministro, llámese director de entidad autónoma, dijo, se va a hacer esto, y allí, usted como diputado, tendrá todavía más elementos para fiscalizar. O sea, el día tal, usted vino aquí y consta en acta que dijo que iba a hacer esto y no lo ha hecho. ¿Por qué? Pero todo se queda, que no digo que sea malo per se, pero todo se queda nada más en, yo te pregunto, tú me respondes. Yo te pregunto, tú me respondes. Y la reacción de los medios. Y yo le respondo a su pregunta de por qué un albergue tiene que ser manejado por privados. Porque queda en evidencia que si el Estado únicamente maneja 3 albergues, netamente estatales, y no puede, imagínese usted manejando más de 50. Bueno, ¿y los privados qué? 46 gestionados por organizaciones. No. Yo ni le quiero recordar las noticias de los privados. No. ¿Se acuerdan? Que hace varios años. No. Ni le quiero recordar. Sí. Lo que allí pasaba. Sí, lo que generó en el 2022. Lo sé. Y ahí hay una ausencia de la fiscalización por parte del CENIAF y del Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, igual, queda en evidencia que el Estado no puede manejar. No puede. No estoy diciendo que lo maneje un privado. Pero no es eficaz manejándolo. Por un tema de presupuesto, de ejecución, de ineptitud, de ineficacia, lo que usted quiera. Pero queda claro que el tema está allí. El punto es, porque casualmente en la Asamblea también hablaban esta semana del tema de los patronatos. Miren, no hay ninguna garantía de que manejado por el privado sea exitoso, como no la hay de que manejado por el Estado sea exitoso. No hay ninguna garantía que manejado por el privado o manejado por el Estado
haya corrupción o no. No, garantía 100% no hay. No hay. Pero sí, me agrada que coincidas en ese punto. Pero el método es la fiscalización. ¿De qué es lo que pasa en Panamá? En Panamá le conceden al privado, por ejemplo, estos albergues, o le conceden al patronato la administración de un bien del Estado, y la tendencia es a desconectarse. Esa es la tendencia del Estado. Se lo dimos en concesión a X. Ya. No puedes conectarte porque la responsabilidad final es tuya como Estado, en este caso como funcionario. Pero la tendencia en Panamá es a desconectarse. Sí. Como ya se lo dimos a fulano, que fulano vea a ver qué hace. Y después estallan este tipo de temas y nos enteramos de este tipo de situaciones penosas, por decirlo menos. Le tengo respuesta del viceministro de Medio Ambiente, profesor. Sí, pues bien que me respondió el señor Navarro, obviamente. La respuesta del viceministro de Medio Ambiente, agradeciendo el mensaje y la respuesta que me da, dice: Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental. Me envió un cuadro, informe de estudios de impacto ambiental. Ojo, me dijo que me estaba enviando hasta septiembre del 2025, que estaban buscando los más actuales, ¿no? Periodo del 1 de julio de 2024 a septiembre de 2025. Y en el cuadro se ve estudios de impacto ambiental resueltos. De julio del 2024 a junio de 2025, 850. Aprobados, 667. Rechazados, 24. No admitidos, recategorizados, retirados, 159. Monto de inversión de estudios de impacto ambiental aprobados, $6.484.000. Generación de empleo de estudios de impacto ambiental aprobados, 38.630. Siguiente. Estudios de impacto ambiental de julio a septiembre del 2025. 176 resueltos, 127 aprobados, 13 rechazados, 36 están recategorizados. Monto de inversión de estos estudios de impacto ambiental, 480.000. 2.751 generaciones o empleos generados. Para un total de, hasta septiembre del 2025, 1.026 estudios de impacto ambiental resueltos, 194 aprobados, 37 rechazados, 195 no admitidos, recategorizados, retirados, y una generación de empleo de 40.000 personas. ¿Dónde es la mamá de la... ¿En serio, profe? Esa es, ¿eh? Mándeme ese cuadro. No, bueno, y entonces, o sea, le estoy contando la vaina y usted viendo, lo que pasa es eso. Qué barbaridad. Mándeme ese cuadro para mandárselo al que me hizo la pregunta envenenada ayer. Y aquí el viceministro me responde, y le tengo más. De enero a marzo de 2026, 148 estudios de impacto ambiental resueltos, 118 aprobados, 3 rechazados. En total se han generado 51.000 empleos por estos estudios de impacto ambiental. Mándeme ese cuadro de inmediato. Muchas gracias. Para enviárselo viceministro. al que me hizo la pregunta envenenada. Ya mismo se lo envío. Oiga, ¿cuál es la frecuencia de Vox en Guadalupe? 103.5. 103.5. ¿Por qué pasó? Me la están preguntando. Ahí le estoy enviando el cuadro. Muchísimas gracias al viceministro Óscar Vallarino. Respondió a la brevedad. De inmediato se lo estoy enviando al que me hizo esa pregunta envenenada ayer. Ahí está la respuesta. 7:37 minutos de la mañana y ya está en conexión con nosotros, precisamente que hablábamos hace unos minutos atrás, don Ricardo Gago. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí les saludo desde el casco antiguo de Panamá. No, ni diga eso, porque aquí me acaban de regañar hoy por yo haber